El micro lo tienes que enchufar, lo tienes que... Sí, eso es. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Soy Juan Cerezo, editor de Tusquets. Y yo no estaba anunciado, simplemente quería acompañar a Carlos, porque creo que nos va a regalar un recital seguramente memorable, porque este libro me parece que es un libro muy especial. Y les diré pues 4 palabras de presentación. En primer lugar, como siempre, el agradecimiento a Alberti, a Lola y a todo su equipo, porque nos sentimos siempre en casa, en esta librería maravillosa. Y en esta tradición también estupenda que tiene Lola, que casi siempre, yo creo que todas las semanas siempre hay un actor relacionado con la poesía. Y me parece que es casi uno de los sitios donde uno puede escuchar la mejor poesía española y hispanoamericana, y también traducida, seguro, de lo que se está haciendo en este momento, y que ella creo que ha contribuido a impulsar, porque nosotros en Tusquets, que tenemos una colección de poesía de pocos títulos anuales, no hay autor que no me pregunte en algún momento ¿cuándo voy a ir a Alberti? Porque todo el mundo quiere estar aquí. Que vengan y todos. eso es maravilloso. Es decir, creo que hay instituciones con grandes presupuestos, con grandes propósitos, que no tienen, digamos, este tratamiento tan querido por tantas autoras y autores de tienen que pasar por aquí porque saben que aquí hay muy buenos degustadores de poesía, muy buen público y una especie de atmósfera especial que creo que es propia de la librería, donde uno se siente muy a gusto. Bueno, pues nada, el libro de Carlos para mí es un acontecimiento. Carlos Marzal, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen y no necesito presentarlo, pero bueno, publicó ya hace más de 10 años, 15 incluso, libros fundamentales en la historia de la poesía española, yo creo, ¿no? Un autor realmente imprescindible, que además luego también se ha demostrado como un grandísimo prosista, un novelista estupendo, y lo que más me gusta resaltar de este libro es que han pasado 13, 14 años desde el último, y él, en una prueba de honestidad absoluta, no ha forzado nunca la máquina, no se ha visto obligado a tener que publicar más libros de poesía desde Ánima Mía, que fue el último publicado, y después de haber ganado el Premio Nacional, el Premio de la Crítica, el Premio OEB, es decir, después de tener premios importantes, él nunca ha forzado la máquina, nunca se ha visto en la obligación de tener que publicar libros cada cierto tiempo, sino que ha hecho una cosa muy bonita, que es simplemente esperar a que la poesía vuelva a hablarle, ¿no? Se lo cuenta él en las entrevistas y es precioso, porque los libros de poesía efectivamente no se pueden forzar. Y lo más bonito de todo es que cuando esa cosa ha ocurrido, que creo que fue el año pasado y quizás en los 2 últimos años, esa poesía, yo creo que le ha salido una poesía de una limpieza, de una preciosidad, de un tono, bueno, como el propio título indica, ¿no? Tan animoso, tan eufórico, pero también tan sensible y a la vez tan contenido en muchas cosas, que es una lección de vida, Cada uno de los poemas es una lección de vida, una lección también para disfrutar de lo que tenemos, para lamentar lo que hemos perdido, pero siempre sin nunca, digamos, caer en ningún tipo de melodramatismo, ni ningún tipo de exaltación de la pena o de la tristeza de una manera completamente impropia, sino manteniendo una sobriedad y una sutileza y unas ganas de vivir que se transmiten a lo largo de muchos de los poemas. Es una celebración también de la amistad, basta con leer las dedicatorias, y es un libro que yo creo que, bueno, que estamos aquí en esa lectura pública en Madrid de un libro que va a ser un clásico, porque es un libro maravilloso, lo abras por donde lo abras. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tus palabras. Son sinceras. Estoy en la cuadra Tusquets desde hace ya 30 años o no sé, y siempre encantado, ¿no? Y muchísimas gracias, Lola, por acogernos en la cripta del Alberti, una vez más. Yo siempre digo que los libros no están publicados del todo hasta que no se presentan en el Alberti. Es una obligación. Muchas gracias. Y es uno de los placeres que uno se puede permitir de vez en cuando. Muchas gracias. Y un orgullo. Muchas gracias.
Bien, como ha dicho Juan, he estado un tiempo sin escribir poesía y al final, bueno, pues ha vuelto la poesía, porque la poesía no se escribe cuando uno quiere, lo dicen todos los poetas y con razón, sino cuando la misma poesía se presenta y cuando la poesía está muy bien, Javier. Bueno, como decía, que como saben todos los poetas, la poesía normalmente no se puede forzar, sino que llega cuando llega. Se pueden escribir artículos, se deben escribir artículos en un tiempo concreto porque hay que presentarlos. En mi caso sí que puedo avanzar con una novela que lleve entre manos, media página, una página, lo que sea. Bueno, pero la poesía no. Yo necesito un cierto clima y ese clima, por lo que fuera, no lo había tenido. Y cuando llegó, pues salió este libro, que es, por otra parte, lo que creo que he hecho siempre, lo que creo que haré y lo que creo que hacen en definitiva todos los poetas, que es hacer un retrato moral del individuo que escribe los libros. La poesía me da la impresión de que es una aventura en las palabras para contar nuestra aventura en el mundo. A mí no me importa confesar y defender el autobiografismo de la literatura. Yo creo que todo lo que hacemos es autobiográfico, desde la literatura más confesionalmente autobiográfica hasta cualquier cosa, incluida la lista de la compra. Y nombro la lista de la compra porque quiero empezar por leer ese poema, un poema que se llama así, La lista de la compra, y que es una digamos una defensa de lo mínimo, de las minucias del mundo, que me parece que son las importantes. Normalmente no salimos a cazar unicornios todos los días, sino que nos dedicamos a pequeños acontecimientos íntimos, y creo que los poetas deben cantar eso, deben cantar lo pequeño, deben colocar una lente de aumento mediante los poemas, mediante las palabras, para devolver a lo que en principio no tiene gloria a su lugar glorioso. Y por eso ese poema, que se titula así, La lista de la compra. Esto de leer con el micro en la mano. Te lo pongo. Es un poco. Te busco un pie si quieres. Si tienes un pie sería Sí. estupendo, porque si no, para abrir el libro. Pero bueno, empiezo y la lista de la compra. Es una intimidad. Me parece más honda que todo el repertorio de esas intimidades con más reputación. Se trata de un sistema para que militemos con fe entre la abundancia. Lo que mis hijos quieren, aquello que consagra el apetito, nuestro brindis al sol de cada día, la fruta, las verduras, el aceite, la carne y el pescado, para que no olvidemos que hay muerte y sacrificio a cada instante. Esta lista es el método mediante el que me opongo a la desgracia. Un gesto reflexivo, una oración que reza a la materia y al espíritu. Muchos actos de amor no lo parecen. Bueno, ya que estamos en una maravillosa librería, quiero leer un poema que trata sobre las librerías, sobre los libros. Yo no sé si era un adolescente, un niño raro, pero bueno, muchos fines de semana, muchos sábados de mi infancia y adolescencia me los pasé hurgando entre los anaqueles de algunas librerías de Valencia, algunas que ya no existen, y escribí con ese recuerdo ese poema, y la lectura, por supuesto, está dedicada a Lola.
Librerías entonces. Iba de librerías por entonces, con aquella absoluta exaltación que solo cabe en un adolescente. Las muestras de fervor son un prodigio que nos transporta intactos hasta una juventud que no transcurre. Iba de librerías como quien busca un oro a manos llenas, como quien agradece estar sediento. Era un temblor difícil de explicar, porque nunca buscó que lo explicasen. Iba de librerías y no volví a estar solo. He llegado a creer que me extirparon el cromosoma del aburrimiento. Las tardes presentidas me las pasé escarbando entre unas páginas. Cada vez que abro un libro desde entonces, conservo la esperanza de encontrar la fórmula de fórmulas que sepa hacernos sin descanso más felices. Viene un poema más breve que se titula Vivir del aire. Me basta con el aire, siempre y cuando lo muevas tú, lo crees, lo promuevas. Me es suficiente el aire en alimento, si viene de tu aliento, si es tu boca quien agita en mi boca el elemento que llamamos amor en la tabla periódica. No tengo ningún plan, ningún proyecto, salvo el tener al aire en arquitecto. Esta es mi aspiración, mi inspiración, vivir del aire. Bien, acabamos de pasar la Semana Santa y recordando las Semanas Santas de mi infancia, que eran tétricas. Pienso que Valencia no es una ciudad especialmente dedicada a las Semanas Santas, si no te vas a los poblados marítimos, al puerto, a ver la Semana Santa marinera. La verdad es que Valencia no es una ciudad que dé la sensación de la Semana Santa. Pero bueno, para mí la Semana Santa era un periodo en el que sobre todo no se podía ir al cine, y en la televisión en blanco y negro solamente había procesiones y marchas militares. Entonces me sentía enormemente triste y enormemente decepcionado. Bueno, con aquel recuerdo, este poema, Semana Santa. A un toque de corneta descendía un velo funeral sobre mi mundo, como si el blanco y negro de aquel televisor en blanco y negro profanara con fósforo y con plomo toda la realidad. En las ciudades el tedio se elevaba a cumbres metafísicas. Se había decretado la tristeza, cifrada para mí en prohibir el cine, y daban a la culpa un oscuro estatuto de prestigio. En las calles y plazas un ejército de capirotes de color morado marchaba fantasmal y puntiagudo. Me juzgaban las vírgenes llorosas de la imaginería más perpleja, y los cristos sangrantes me acusaban. El pecado adquiría caracteres de un gran experimento sociológico. El niño aquel que fui nunca entendió que un Dios omnipotente transigiera con tanta desazón, con tanta angustia y sobre todo tanto aburrimiento. Bien, en el libro hay poemas de todo tipo, hay poemas más extensos, poemas más breves, poemas más narrativos, poemas más líricos. Yo creo que es una cristalización de todo lo que he ido haciendo y de todo lo que sé hacer. Un poema más breve, que me da la impresión también de que los alterno para que la gente pueda descansar de los poemas más narrativos, y que se titula El rojo vivo. De tan roja ya no es roja la brasa, es un encarnizado rubí de transparencia. Enciende el corazón, no tengas miedo.
En el fuego no puede arder el fuego. Bien, seguro que todos tenemos experiencias de vuelta a casa después de noches por distintas razones memorables, y este es un poema que trata de recuperar ese clima de aquellas noches. Un perfume violento. La brigada de riego, con sus catiuscas verdes empapadas, limpiaba aquellas calles en el amanecer. Yo regresaba a casa levitando 10 candentes centímetros por encima del mundo y de los hombres. Escuchaba mis huellas en el anfiteatro de la ciudad vacía. Resonaban sinfónicas, con un temblor carnal de apoteosis. No las lavaba adrede, para que entre mis manos perdurase tu perfume de animal en éxtasis. No podía parar de oler mis dedos, que aún contaban de ti toda la noche, que aún decían de ti todo tu espasmo. Como un enloquecido que esnifa pegamento y desvaría entre las ruinas de un edificio ardiendo. Nunca he sido más joven, tan ungido de ti, volviendo a casa. Bien, durante algunos veranos estuve yendo con un grupo de amigos a Formentera. Nos íbamos con vespas y pasábamos allí el verano. Y bueno, había una tradición que no sé si todavía perdura, que es la de ir a ver a una cala, a Cala Saona, los atardeceres. Bueno, pues con el recuerdo de esos atardeceres, Cala Saona. Íbamos cada tarde en peregrinación a lomos de una vespa de 125 centímetros cúbicos y de color naranja muy rabioso. Cruzábamos la isla como quien va al teatro, y en la arena tomábamos asiento sobre un tronco varado por las aguas, para asistir con fe declamatoria al acto del crepúsculo. ¿Qué serían los jóvenes sin énfasis, sin su melodramática impostura, que los convierte en ángeles incautos? Nadie abría la boca, nadie osaba poner música, nadie se aventuraba a profanar la escena. Cuando su majestad, el sol rugiente, se aprestaba a morir y el horizonte vertía sus maltrechos escarlatas, nosotros aplaudíamos. No sé cuándo me abandonó aquella certidumbre, aquella vehemencia adolescente. Lo cierto, sin embargo, es que hoy en día, de puertas para dentro de mí mismo, aplaudo silencioso, sin la playa, a todo cuanto muere, y todavía más a cuanto vive. Bien, hace muchos años, no sé si todavía existe esa revista, en mi casa siempre había ejemplares de Burda Moden, una revista de costura con la que mi madre hacía vestidos, y desplegaba en las mesas de casa los patrones, que eran un mapa de líneas de todos los colores, porque a lo mejor había 30 o 40 patrones al mismo tiempo en las mismas hojas. Y lo recuerdo como algo fantástico, ¿no? Como un jeroglífico indescifrable para mí. Bueno, el caso es que yo por supuesto nunca veía aquellas revistas, así que un día, una tarde, abrí una revista y se produjo un acontecimiento mágico que no he olvidado. Burda Moden. Bajo el aspecto inocuo de ser una revista de costura, para mí suponía un manual de ocultos sortilegios, un breviario de puro esoterismo que mi madre manejaba con manos alquimistas. Desplegaba hacendosa los patrones
en la mesa más grande de la casa. Eran un jeroglífico a mis ojos. Su destreza marcaba en azulete con la tiza de sastre los vestidos. Indolente, una tarde abrí sus páginas y apareció una mujer desnuda. La edición alemana en los 70 condescendía con los desafueros. Regresé muchas tardes clandestinas a aquella intimidad desconcertada. He olvidado las listas de los reyes, las fórmulas científicas, las claves de la gravitación universal, el credo, la sintaxis, la patrística. Pero recién creado, aquel desnudo sigue intacto en mi mente y aún me aturde. Lo que no tiene nombre, resumido en solo 2 palabras: Burda Modem. Bien, el libro se llama Euforia. Euforia en su sentido más evidente, en el sentido más común, de alegría extrema, de felicidad extrema, pero también en el sentido etimológico. La euforía griega es una suerte de fuerza para luchar contra las adversidades, para soportar las penalidades del mundo. Me parece que es una buena definición de la poesía: euforia y euforía, canto y también planto, llanto, ¿no? Bien, el poema que da título al libro es Euforia. Este que canta ahora es quien más vale, el que he elegido para que me indique mi verdad sin disputa, el yo más mío. Si viniese algún otro a desdecirme para aguarnos la fiesta, si viniese el cenizo, ahora que hemos aupado el corazón, a esparcir ceniciento en esta copa, su ceniza malsana, tiradme al río, no hay remordimiento. ¿Qué sabrán esos míos de mí? Ni tienen mi sabor, ni saben nada. No los admito más, no los consiento. Solo valgo la pena en mi alegría. Me ha dicho Lola que el primer poeta que leyó en esta casa fue nada más y nada menos que Joan Margarit, un gran amigo mío y un gran maestro, me parece uno de los grandes poetas catalanes del siglo XX, sin duda. Bueno, yo quise mucho a Joan y ya le he dedicado algún poema, pero en este libro hay otro poema dedicado que lleva su nombre, Joan Margarit Consarnau. A ver si lo encuentro. Joan Margarit Consarnau. Lo llamé en un poema viejo zorro cabrón, porque sabía cómo hacernos daño. Nos infundió un temblor sobrecogido en la modulación de sus palabras. Su labor de poeta y arquitecto fueron maneras de ordenar el mundo, de alzar una cubierta en la intemperie. Se declaró enemigo de la solemnidad, reía a carcajadas. Era un modo pudoroso de conjurar el miedo, de volver a la España de posguerra. Dio a sus fantasmas trato de familia. Si alguien vertiese aquí alguna lágrima, Joan pensaría que es una imprecisión, el pecado peor de la literatura. A pesar de lo dicho, aquí la lloro. No sabemos por qué la poesía consigue consolar y consolarnos, por más que no obtengamos el consuelo.
Bien, los valencianos tenemos fama de ser muy ruidosos, y algo de verdad hay en eso, con las fallas y con los petardos y con las... Pero bueno, no somos los únicos ruidosos de España. Hay ruido por todos sitios. En Semana Santa hay mucho ruido, mucho tambor en Calanda, en Ellín, en muchos sitios, y con esa idea del éxtasis del ruido, este poema que se titula La rompida, que habla de la rompida de la hora, ¿no? Como tradición de algunos pueblos, la rompida. Aunque llegue la noche, no paremos, sigamos redoblando hasta la aurora. Hay que atronar las calles, rómpete esa camisa blanca de domingo y rómpeme la mía. Voy con todo. Disparemos al aire, vocifera. Estoy que me desbordo y me rezumo. Y no miento si digo que no sé a qué santo ha venido esta alegría. Pero ya que está aquí, que desparrame. Estoy que no lo aguanto. Hay que romper la hora. Si ha de ser por locura, que no quede. Bien, yo soy profesor de literatura, he sido profesor durante muchos años en el bachillerato y ahora doy clase en la Universidad de Virginia, tiene una sede en Valencia, recibimos a estudiantes norteamericanos y tanto en mi época de profesor de bachillerato como en mi actual trabajo, tantísimas veces he tenido la sensación de estar torturando a mis alumnos, sobre todo cuando llega este tiempo, cuando llega el buen tiempo, la primavera, el sol. La verdad es que estar dentro de 4 paredes explicando lo que sea es un acontecimiento terrible. Los alumnos piensan que son los más desdichados del mundo, pero no, el profesor también es el más desdichado. Y yo trato de no transmitir esa tristeza mancomunada, pero la verdad es que muchas veces la he sentido. Bien, este poema trata de hablar de algo de eso y se titula Literatura española neoclásica, porque la asignatura que doy, una de las asignaturas es literatura española desde el neoclasicismo hasta nuestros días. La efervescencia de ese sol invicto invita a cualquier cosa, en especial a 2 actividades del espíritu, cada cual más sublime: vagar sin hacer nada de provecho y consagrarse a la cerveza fría. Insisto, a cualquier cosa, menos a este sadismo de explicarles en pleno mes de marzo, con esta arrebatada primavera, los textos candorosos de la literatura neoclásica. Habría que nacer con todas las lecturas aprendidas, la historia, la gramática y el cálculo, esa reminiscencia fantasiosa de la que habla Platón, y esmerarnos tan solo en ser felices. Es un crimen de lesa humanidad, entre 4 paredes, hablar de quienes cantan a la vida, mientras la vida canta entusiasmada, derrochando su luz desobediente. Hace unos años leí en la prensa que la Luna se aleja 3,78 centímetros al año de la Tierra. Para mí cualquier noticia relacionada con la ciencia me asombra, porque yo sumo con los dedos y no sé nada en absoluto de ninguna ciencia o de ninguna disciplina que se le parezca. Pero bueno, el hecho de que la Luna se aleje de la Tierra todos los años es algo asombroso. Bueno, con esa terrible impresión escribí este poema que se titula 3,78 centímetros al año. ¿Sabías que la Luna se aleja de la Tierra? Es un dato científico, unos 4 centímetros al año. Yo ya albergaba en mí esa certidumbre, sin mediciones láser y sin números.
Me lo corroboraba el corazón, que escribe a lápiz. Es como si flotaran en el aire las pavesas del tiempo que ya ha ardido. Quisiera estar más cerca de las cosas, y las cosas se van sin despedida. No sé cuántos centímetros por año se va el mundo de mí, pero desiste. Pobre luna menguante, qué ocurrencia marcharte de nosotros. Que otros huérfanos sabrán cantar mejor tu desventura. Bien, seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis un gel, un antiguo gel, el gel Musel. De Legren. Y bueno, ese era el gel de mi infancia. Y me imagino que el gel de la infancia de muchos, en una España en donde tampoco había una gran variedad de geles y de jabones. Bueno, y además había un anuncio que obligatoriamente tiene que acompañar este poema, que decía: Musel de Legren para ducha, Musel de Legren para baño, es otro producto Legren, París. Bueno, pues con el recuerdo del gel Musel, este poema, que es Musel, un producto Legren, París. De todos los sentidos, el olfato es en mí el más sutil, el más capaz de establecer matices, el que ordena la vida sensorial, o eso supongo. La vista es tan tirana, tan presente, que en lugar de un sentido se diría que es una industria audaz de percepciones. Mi olfato discrimina entre ciudades y criba entre los cuerpos. Me asesora sobre cómo juzgar la inteligencia, intima con las casas, con las voces, con libros. No hay nada sin su aroma en lo tangible, y yo lo sé sentir. Compré hace un tiempo la llave hacia mi infancia extraviada. Estaba contenida en un jabón, y al emplearla tuve un arrebato. Mi madre nos frotaba las orejas con un guante de crin. Estaba viva. Mi hermano y yo gestábamos naumaquias en aquella bañera diminuta. Si quiero obrar milagros desde entonces, abro el frasco de gel, aspiro hondo y salgo a pasearme por la muerte. Bien, mi amigo el filósofo Juan Arnau, que es un gran sabio, filósofo orientalista, filósofo de la filosofía occidental, hace un tiempo, cuando coincidíamos todos los días, porque él vive justo enfrente de mi trabajo y él suele escribir en los cafés, y yo salgo entre clases a tomar algo. Bueno, el caso es que coincidimos, hablamos, y un día estaba preparando la edición de uno de los libros sagrados de la filosofía oriental, la Bhagavad Gita, y bueno, estaba en un capítulo que por lo visto habla de cómo cuando vivimos somos animales que comemos, que nos alimentamos, y que más tarde seremos comidos, serviremos de alimento al resto del universo, al resto del mundo. Bueno, a mí esas cosas me impresionan mucho, y lo llevé al terreno de la matanza del cerdo. En el pueblo donde veraneo, y que es mi pueblo, yo no nací allí, pero me considero de allí, un pueblo en la Sierra Calderona de Valencia, Serra, todavía se hace la matanza, no al modo tradicional, se hace en la calle, pero se mata al cerdo con electrodos y cosas de esas, pero bueno, se celebra la matanza, que me parece una fiesta extraordinaria, maravillosa, y a la que habría que llevar a todos los niños cuanto antes para que aprendieran cosas de la vida.
Y con esa idea, este poema que se titula Es día de matanza. Este rito es un pacto de alegría. Que no cuaje la sangre, removedla con la cuchara limpia. El sacrificio convierte lo real en alimento. Chamuscad bien la piel, porque la llama todo lo purifica y lo dispone. Abre de par en par el corazón y no cierres los ojos a este mundo. Las mujeres, los viejos y los niños saben salar, saben picar y saben estar como es debido en esta fiesta. ¿Con qué esperanza estamos destazando? Hasta el último día todo es tiempo. No desaprovechemos ni un instante. Hoy vamos a comer. Después la vida será la que nos coma, según suele. Bien, este poema se titula Perro Piñonero. Yo salgo por los montes de la Sierra Calderona en busca de piñas para encender la estufa de casa y me he hecho un gran especialista, una especie de apache de las piñas, que simplemente con el olfato puedo saber dónde hay más piñas caídas y las recojo. Bueno, pues con esa idea del perro piñonero. He salido a por piñas por el monte para encender el fuego de la estufa. Soy un perro de piñas, si es que existe una raza de perros semejante. Las huelo entre la umbría, las persigo. Les conozco el valor para las llamas. Las piñas arden fácil y crepitan con una intimidad inconfundible. Cada cual de nosotros sabe cosas y hay que saberlas bien, por si una noche nuestro conocimiento es puesto a prueba. Conozco dónde están los caederos, los más fértiles, no lejos de mi casa. Escarbo, husmeo, sueño con la piña, que no deje de arder ni se consuma. Salgamos a buscar, hay que hacer hambre. Los créditos, sobre los créditos del cine. Pertenezco a esa secta extravagante que cuando la película ha acabado y en penumbra la sala se vacía, se queda en su butaca y persevera en la ilegible lista de los créditos. Lo afronto como un rito de homenaje a la insignificancia, un alegato en defensa de nada y de ninguno. Huele a maíz. En orden alfabético indago el escuadrón de los fantasmas. Mi espera tiene afán suplicatorio, a no sé muy bien quién, para que lea mi nombre entre los nombres un instante, cuando los muertos sigan desfilando. Y en otro poema que tiene que ver con el fuego, estoy viendo que tengo una cierta propensión valenciana a la piromanía también en los poemas. Bueno, se titula Los pirómanos. Si fijo bien la vista en el pasado, soy capaz de contar los resplandores, uno por uno, los destellos. Sé lo jóvenes que fuimos, lo felices, en torno de la hoguera en los veranos. Quemábamos arbustos y las ramas de pinos y algarrobos. Nos reíamos sin saber la razón, por el placer de fomentar la risa sin razones. Quemábamos cualquier cosa que ardiera. Robábamos mazorcas de maíz y en un lecho de brasas que aún crepitan, las asábamos dentro de sus vainas. No se lo he dicho a nadie, pero vivo de aquellas delincuencias. Me mantiene entusiasta del mundo aquel pirómano.
Mi amigo el poeta Darío Jaramillo Agudelo, el poeta colombiano, tiene un libro estupendo sobre gatos. Él dice que sostiene que los estados de la materia son 4: sólido, líquido, gaseoso y gato. Bueno, él sabe mucho de gatos, entiende a los gatos, cosa que yo no he conseguido nunca. Los gatos. No consigo entenderlos. Su presencia corrobora que existen otros mundos dentro del mundo y son incomprensibles. Que sepan más que yo me desordena. Pertenecieron tal vez a algún linaje que su altivez ni olvida ni perdona. Son monarcas en un exilio eterno. No sé dónde aprendieron diplomacia, pero ver en la noche es un escándalo. Demasiado sutiles para mí, demasiado filósofos abstrusos. Me asusta que conozcan nuestras deudas. Bueno, yo además de futbolero, por si no fuera bastante, soy taurino, enormemente taurino. Y creo que cada día más, y tal y como está el mundo, con las prohibiciones que hay y tal, ya lo hago como auténtica militancia, ¿no? Bien, uno de mis maestros más queridos, de mis maestros en las plazas de toros, pero fuera como amigo, es el maestro Esplá, Francisco Esplá, que es un hombre sabio de todos los saberes, pero sobre todo de la ciencia, del campo, de los animales y de vivir. Bien, hay un díptico taurino en el libro que está dedicado a él. Voy a leer la segunda parte, que se titula Medidas de la muerte. En el argot taurino llaman muerte a la curva que adquieren los estoques ya cerca de su punta. Por lo tanto, la espada de matar suele forjarse con más o menos muerte. Cuando supe de ese particular, lo convertí en mi patrón secreto de medida. Catalogo los años, desde entonces, las horas, la pintura, los filósofos, los libros, los poetas, los países, la gente con quien trato, según tengan ninguna o poca o mucha o doble muerte. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué dice esta mañana? ¿Qué anda escrito en el aire? ¿Cómo leo las acrobacias puras de aquel pájaro que va cantando el orfeón del bosque? Hay lenguas más allá de nuestra lengua, e intento como puedo ser su intérprete. Bien, soy muy poco dado a los fenómenos sobrenaturales, y lo digo con tristeza porque a mí me habría encantado tener revelaciones, leer el pensamiento de la gente, saber leer la mano y estar en lo cierto. Me habría encantado ver UFOs, porque cuando yo era niño los ovnis no eran ovnis, eran UFOs, como Dios manda. Pero el caso es que no he tenido nunca apenas experiencias de este tipo. Esa es mi pequeña contribución al universo de lo sobrenatural. Se titula Telequinesis. Tuvimos aquel perro 3 semanas. Un pastor alemán con aires de grandeza y unos ojos de místico demente. Siempre estaba crispado. No admitía dormir en el jardín. Me daba miedo. Se convirtió en mi sombra, me juzgaba con severos gruñidos calvinistas. El dueño era un amigo de mis padres, que agonizaba un cáncer terminal. Cierta noche nos despertó un aullido que no era de este mundo. En la pared, el viejo carillón sonó las 4, una por una todas espectrales.
Mi tío, tan proclive a las sentencias, dictaminó: si vuelve a aullar así, le pego un tiro. Y amartilló su Luger Parabellum. Varias horas después nos confirmaron que el dueño de aquel perro había muerto, poco antes de las 4, entre alaridos. En esto se resume mi experiencia con las arcanas fuerzas de ultratumba. Un perro medio loco como medium y el ruido categórico de una 9 milímetros cargada. Bien, y para ir terminando ya, un poema muy breve sobre la voz. La voz es una de las cosas más misteriosas, o por lo menos me lo parece, aunque a mí casi todo me parece misterioso. Y es un misterio porque me da la impresión de que no envejece, no cambia demasiado. Uno escucha a un cantante con 30 años y lo escucha con 60, incluso siendo Joaquín Sabina, y es el mismo, a pesar de los pesares y los carraspeos y las cosas. Bueno, pues con esa idea de la extrañeza de la voz, qué curiosa la voz. Qué curiosa la voz, qué impertinente. No envejece por más que envejezcamos. Alguien dentro de ti repite en vano: eres el mismo, canta lo de siempre. Bien, con una tesis bastante discutible, como me imagino que son casi todas las tesis, sobre todo las que uno mismo defiende, un poema sobre el amor y la lengua, sobre el amor y los idiomas. Tengo la impresión de que uno solamente se puede enamorar en su idioma. Es decir, no se puede enamorar en otros idiomas, pero enamorar al 100% de lo que uno es sabiendo expresar el 100% de lo que uno ama, solamente lo puede hacer cuando lo hace en su propia lengua. Como he dicho, es algo muy discutible. Determinismo sentimental. Me atrevo a formular este dogmático axioma de raíz sentimental. Uno solo es capaz de enamorarse en su lengua materna. Me refiero a estar enamorado hasta ese límite que exige la total clarividencia de nuestro mejor yo, quien necesita explicar en su hondura lo que siente. No niego que haya amor en otro idioma, porque el amor no solo son palabras. Sostengo que el amor, en su absoluto, es un acto verbal, el ejercicio de examinar tumultos del espíritu. Amar hasta la médula supone cantar para uno mismo ese incidente. Alguien lo pondrá en duda. Sin embargo, la forma más completa de este amor solo puede vivir si es en mi lengua. Bien, siempre me ha parecido también muy extraño que las onomatopeyas sobre los sonidos de los animales sean distintas en cada lengua, ¿no? Para mí los perros ladran y dicen wow, pero como sabéis, en otros idiomas no dicen wow, dicen otras cosas. Lingüística aplicada. Cada idioma transcribe los ladridos, la ululación, el trino, el ronroneo, de forma diferente, a su manera. Sé bien que cada idioma significa una manera de sentir el mundo, pero es un atentado perceptivo hacer que un perro ladre en español distinto a un perro inglés. No debería consentirse tanta disparidad en beneficio del corazón humano, que aspira a amar lo mismo en cualquier parte. Como es la soledad en otra lengua, es un silbo o un murmullo,
¿Cómo sabe tu boca si la nombra un dialecto distinto al que yo hablo con tu boca? ¿Qué hace la muerte cuando está frenética? Nos ruge, nos susurra, nos aúlla. Termodinámica. Es sobre un árbol que teníamos en el jardín de una casa en las afueras de Valencia. Un laurel enorme que se convirtió en un árbol, un laurel de 5 brazos. Bueno, poco a poco se fue secando hasta que se secó del todo y tuvimos que talarlo. Bueno, la tala la quemo en la estufa y las cenizas se las echo a otro laurel que hemos plantado para que se renueve. Termodinámica. Aquel laurel nos regaló su sombra en la casa de Serra 80 años. Era una anomalía, una rareza, de 7 brazos y de varios metros, un padre vegetal, el más paciente. Su perfume pautaba nuestra vida, sobre todo la vida en los veranos, que es el doble de vida, que es la cuádruple raíz en la que fundo el pensamiento. Más tarde se secó. La sierra eléctrica lo taló despiadada en unos días. Ahora quemamos dentro de la estufa su magnánima leña cada invierno. Arrojo las cenizas al jardín y que alimenten otro nuevo laurel que hemos plantado. No se pierde el amor, no se disipa. La ley del corazón es mi dinámica, la gran fuerza motriz en la que creo. Bien, es muy famosa la cita que da origen a este poema. Es una cita de la gran escritora Jacques Dinesen. Decía que todo en el mundo se soluciona con agua y sal, con sudor, con lágrimas, con el mar. Pues, con esa idea basta con agua y sal. Lo dijo una escritora aventurera, una mujer de mundo, una aristócrata con espíritu antiguo, en cuyos textos concurren la difícil transparencia del fabulista oral y la sabiduría jubilosa y cruel del alma humana. Su vida tuvo un punto extravagante. Plantó café en Nairobi, se sintió africana tardía, se hizo célebre su forma de cazar en la sabana, que tumbaba leones de un disparo. El axioma remite a lo que sigue. La solución a todos los problemas consiste en agua y sal, con el sudor, con la vida en el mar o con las lágrimas. El mar es demasiado embarazoso, un león incesante, y os lo entrego. Me basta con la lucha y con el llanto. Este idioma es un modo de sentir el mundo que me envuelve, mi manera de mostrar adhesión al universo. Cuando declino, abrazo. Si conjugo las personas del verbo, es la costumbre con la que yo acaricio a las personas. En cada femenino está mi madre, rogándome feliz que vuelva a casa. Bien, y para terminar, un poema que se titula Fumando después de. Aquello no era un simple colofón después de revolcarnos entre sábanas. En esos cigarrillos de después se prolongaba nuestra plenitud. Ardía un miembro más de nuestra carne. El humo elaboraba laberintos en mitad de la luz. Nos concedía una clarividencia exacerbada, la saciedad del animal conforme. En lugar de tristeza había júbilo. Si he descifrado, si he creído hacerlo,
algún signo menor del jeroglífico, sin duda fue fumando después de. Llevo ya sin fumar más de 40, año arriba o abajo, pero en sueños me revuelco contigo y soy muy joven, y hay un humo pletórico en el cuarto, y un abastecimiento de certezas, y aún tenemos la vida por delante. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Si hay alguna pregunta, como suele ser tradición, estaré encantado de